Muy bien, entramos de una vez. Listo, muy bien. Buenas noches a todas las personas que se van conectando, como es costumbre, todos los jueves a las 8 de la noche a otro Instagram Live Educas. Los saludamos de parte del equipo de Educas Formación, el doctor Elkin Arango y quien les habla, Nelson Arenas. Les vamos dando la bienvenida, quienes están conectando en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Profe Elkin Arango, buenas noches. Viejo Nelson, compañeros, buenas noches a todos. Un gusto pues estar con ustedes otra. Espero que podamos aprender algunas cosas juntos. Muy bien, excelente. Bueno, profe, mientras se van uniendo las personas, mientras van llegando en la noche de hoy que vamos a estar tratando un tema, yo diría como muy parecido a los que hemos venido desarrollando. Hemos venido hablando sobre hipertrofia, hemos venido hablando sobre entrenamiento del glúteo, hace 8 días hablamos sobre entrenamiento del core y hoy, como para no desentonar, hablamos sobre una región del cuerpo que también se hace muy, yo diría, llena de mitos a su alrededor y tiene que ver propiamente con la retención o la acumulación de grasa abdominal, tema que es muy, yo diría, muy lleno de mitos, muy lleno de tabús. Entonces, por esa razón, de esta manera, decimos llamar así a nuestro live de hoy. Hablemos sobre reducción de grasa abdominal, riesgos, tratamientos y agüita con limón. Esa agüita con limón que es muy socorrida, que es muy conocida. Yo también conozco parte por mi mamá y tiene que ver con el vinagre de manzana. Todavía veo gente con la bolsita de plástico en el abdomen. Todavía escucho que las personas todavía se matan haciendo las 500 abdominales. Si le sumamos a esto también lo que tiene que ver con los batidos verdes, el de apio, el de manzana verde, el de pepino, todo lo que sea verde, entonces ya va teniendo pues como y engrosando esta lista de mitos. Entonces, profe, el día de hoy con un tema que como lo decía usted en nuestras publicaciones a lo largo de esta semana, esta parte de la grasa abdominal va más allá de lo estético. Sí, total, viejo Nelson. Sí, sí me escuchas bien. Sí. Sí, ahí está perfecto. Ok, ok, viejo Nelson. Sí, viejo Nelson, ese es un tema que yo creo que ya hemos hablado como una o dos veces en el pasado hablamos de este tema. Lo que pasa es que es un tema muy importante por todo lo que vos has acabado de decir. Porque el problema de obesidad es un problema muy importante y el de la obesidad abdominal o la obesidad central es todavía mucho más importante, ¿cierto? Porque más que la grasa, la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo parece que fuera más importante dónde está ubicada. Entonces, si nosotros decimos que definimos obesidad con el mejor método es tener un aumento del porcentaje de grasa por encima del 33% en las chicas y por encima del 28% en los hombres, 25% en los hombres. Más que esa cifra, es muy importante. ¿Dónde está la grasa? ¿Cierto? ¿En qué parte del cuerpo está ubicada? Entonces, con todos esos tratamientos raros que acabaste de decir que son tan socorridos y tan usados, y con el problema tan importante que genera tener obesidad abdominal o aumento de la grasa abdominal, pienso que valía la pena que volviéramos a hablar del tema. Hola, Nubia, buenas Les, noches. Yareli nos saluda y don Nelson Arias. bueno, Nubiareli, buenas noches, bienvenidas y también a todas las personas que están conectando en nuestra transmisión. Sí, profe, haciendo como un sondeo de este tema en internet, que es donde se ven más los mitos o todas las notas que tienen que ver con este tema, uno todavía se sigue encontrando que este tema es visto muy superficialmente. Por ejemplo, uno encuentra notas de prensa donde se habla X influencer, la rutina de 9 ejercicios para tonificar. Tal influencer hace estos ejercicios. Incluso se siguen pues recetando los mejores ejercicios para bajar el abdomen, o como dirían los españoles, para bajar la tripa. Entonces, hay mucho, mucho, mucho
que se entreteje alrededor de este tema, profe, y lo que queremos a través de este live, de estos live de Educas, es darles a ustedes la mejor información de primera mano, que ustedes sepan cómo sería el tratamiento, cómo lo podemos identificar y todos los etcétera. Recuerde que nos puede dejar sus preguntas, sus comentarios, puede interactuar con nosotros, puede sentirse en la libertad, que aquí venimos todos es a aprender y todos venimos es a pasar un rato lleno de aprendizaje y que, profe, que nos vayamos el día de mañana pudiéndole decir a las personas que intervenimos, a las personas que tenemos bajo nuestra guía, mira, ve, aprendí esto, podemos hacerlo así. No es algo así como concluyente, pero ténganlo por seguro que siempre queremos darle la mejor información. Sí, viejo Nelson, total. Y sobre todo esa cosa de la mejor información y a veces nos volvemos canzones con ese cuento de la evidencia. Pero cuando hay tanta cosa rara por ahí, tantos intereses particulares, creo que la evidencia es una manera de hacer mejor las cosas. Y de todas esas cosas que dijiste ahorita, por ejemplo, el del limón, la bolsita de plástico, o los test de todos los colores, todas esas cosas casi todas tienen más de cuento, más de mito o más de deseo de engañar, porque muchas veces también son deseos de engañar y convencer a las personas de que compren cosas que no necesitan y que no les va a servir. Entonces la evidencia es una manera, es una cosa que nos ayuda. Eso no nos resuelve el problema en su totalidad, pero sí nos ayuda a tomar decisiones mejores, ¿cierto? Y sobre todo no caer en gastos y en riesgos innecesarios que muchas veces nosotros hacemos. Entonces, súper bien, Nelson, eso es un súper tema, mi hermano. Excelente. Bueno, por aquí nos va saludando Fran Luzán. Bienvenido a Hola, la transmisión y bueno, a todas las personas que se nos van conectando. Bueno, profe, tema central y el nombre así de manera particular es grasa abdominal, lo que debes saber. Yo creo que lo queríamos saber medianamente entrenadores y no entrenadores. Lo queríamos saber prácticamente todas las personas que estamos en este ambiente del ejercicio físico. Entonces empezamos con nuestro primer slide, profe, y aquí tratamos un temita importante. La obesidad abdominal o visceral es la acumulación excesiva de grasa en medio de las vísceras que se encuentran al interior del abdomen. Es muy importante, profe, y como usted lo ha dicho, ya hemos tratado este tema en varios live, pero resaltar la importancia, más allá de lo estético, que tiene esta acumulación de grasa a nivel abdominal. total, viejo Nelson. Y en el hyper, como lo dice allí, es bueno hacer la salvedad de que nosotros necesitamos tener grasa en el cuerpo, ¿cierto? Es clave, ¿cierto? No es irnos al extremo que mucha gente ha querido y que hay veces también se vende ese deseo de que tengamos 0% de grasa en el cuerpo y que eso no es saludable, eso no es deseable y seguramente no es posible. Entonces, como decíamos ahorita, también es muy importante que la grasa que se acumula en el abdomen, yo puedo tener grasa abdominal en dos sitios importantes, así grandes, pues dos compartimentos grandes. Entonces, cuando uno habla de grasa abdominal, habla de grasa visceral y habla de grasa subcutánea. Para que me entiendan más o menos la cosa, es que yo puedo tener la grasa visceral, es la que está en medio de las vísceras, o el menudo que llaman algunos por ahí también, o la tripa, como dijo Nelson ahorita, que no sabía que en español le decían tripa a eso, pero me parece bien el término. Esa grasa que está en medio del estómago, los intestinos, los riñones, el hígado, toda esa grasa que está cubriendo esas vísceras, eso es lo que conocemos como grasa visceral. ¿Cierto? Que en otras partes del cuerpo, por ejemplo en el corazón, hay grasa epicárdica, que es una membrana que cubre el corazón. Entonces, esa grasa visceral es un tipo de grasa abdominal. Y hay otra grasa abdominal que es la grasa subcutánea, que es la que
Que uno cuando le va metiendo de adentro hacia afuera en el cuerpo de una persona en el abdomen, uno primero está la piel, después está el tejido celular subcutáneo, que ahí está la grasa, después están las fascias, está la fascia del recto abdominal, después está el recto abdominal, después está la fascia posterior del recto abdominal, y después de esa está el peritoneo. Y luego el peritoneo está todo el tripitorio. Estos son como las capas que uno más o menos tiene ahí. Entonces hay que diferenciar esas dos grasas. La grasa visceral y la grasa que está en medio debajo de la epidermis o la grasa subdérmica, o subcutánea, pues que es el mismo nombre. Entonces, cuando uno utiliza ciertas formas de medida, por ejemplo, cuando utiliza el perímetro abdominal, está midiendo la grasa abdominal total de una forma indirecta. Pero si uno quisiera medir la grasa visceral, le tocaría tomar una medida un poco más específica, o una resonancia, o una tomografía, o una densitometría, lo que llaman DEXA, cualquiera de esos. Entonces uno puede acumular en exceso grasa en medio de las vísceras, o puede acumular en exceso grasa subcutánea. Entonces la que mucho nos interesa hoy es la grasa que está en medio de las vísceras, que es la grasa visceral. ¿Qué parece? Aunque algunos todavía lo discuten, que esa grasa es la que más riesgos trae para la salud. Entonces a eso le hablamos de obesidad visceral o exceso de grasa visceral, o que otros lo generalizan como exceso de grasa abdominal. Entonces tendríamos, profe, que esto de tener lo que llaman el six-pack, los cuadritos, iría más allá de lo simplemente estético, que no es simplemente que nos veamos bien con los cuadritos, sino que es algo más allá y que va a estar relacionado con nuestra salud. Sí, total, viejo Nelson, ni siquiera porque me había pasado esa cosa que vos la preguntaste muy bien, es que esta cosa va más allá de lo estético, ¿cierto? Es posible que los cánones occidentales, porque eso no aplica para todas las culturas. Hay algunas culturas africanas, en este momento se me olvida el nombre de esa tribu en África, donde los individuos con abdomen prominente son los más apetecidos sexualmente hablando. O desde el punto de vista del atractivo de las personas, eso es lo que ellos consideran un hombre bello, un hombre atractivo, es el que tiene un abdomen prominente. Pero eso es una cultura africana. En Occidente, los individuos con abdomen prominente, bien sean hombres o mujeres, probablemente no caben dentro del canon de belleza que tenemos. Entonces hay una dificultad estética que también se vale. Pero el problema de la obesidad abdominal supera eso de lejos. ¿Cierto? Para que se haga una idea del cuento. Cuando uno tiene exceso de grasa visceral, se aumenta el riesgo de que uno padezca diabetes mellitus tipo 2. Ese riesgo se incrementa. Y se puede incrementar 1.5 veces, se puede incrementar 2 veces, depende en qué población se estudie. ¿Sí? Se incrementa el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Llámese enfermedad coronaria, llámese infarto agudo del miocardio, llámese enfermedad cerebrovascular o trombosis, llámese enfermedad arterial periférica, llámese falla renal o daño del funcionamiento de los riñones. Entonces, mire que la grasa visceral va mucho más allá de lo meramente estético, o sea, lo que la gente culturalmente percibe como un problema de estética. Y es un problema de salud, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esa grasa? Esa grasa no solamente es grasa, sino que esa grasa produce un montón de sustancias, que nosotros llamamos sustancias inflamatorias, muchas de ellas, que producen todos estos daños que acabamos de decir. Y eso altera la salud. Y hay otro trastorno que mucha gente no tiene en cuenta, que se le olvida que ocurre, no sé si ustedes lo han escuchado hablar, hay una cosa que se llama apnea del sueño, que cuando uno tiene exceso de grasa abdominal, la apnea del sueño, el riesgo de tener apnea del sueño se aumenta. Así como un recorder rápido, pues simplista la cosa, la apnea del sueño es que las personas durante el sueño hacen pausas prolongadas durante la respiración.
Y generalmente duran más de 3 segundos esas pausas. Y eso baja la oxigenación sanguínea mientras uno está durmiendo y eso aumenta el riesgo de un trastorno que llama muerte súbita, ¿cierto? Algo parecido a lo que ocurrió con el atleta en la media maratón de Medellín, o la maratón de Medellín, pero esa fue una muerte súbita de hacer ejercicio. En cambio, la apnea del sueño aumenta el riesgo de muerte súbita mientras uno está durmiendo, ¿cierto? Son los que se acuestan y que el otro día no se levantan. Y ese riesgo, y cuando uno tiene aumento de la grasa abdominal, ese riesgo se incrementa. Entonces, mire que eso supera de lejos, Nelson y compañeros, el cuento de la parte estética. Ojo, no estamos diciendo que lo estética no importa. Si las personas se sienten mejor mejorando ciertas características de su cuerpo, ya, vaya y venga. Pero que sí tengamos claro que este problema supera lo estético. Excelente y muy importante este tips que nos acaba de dar, profe, porque uno o tenía, yo al menos yo, no sé quiénes nos acompañan, esa parte de la apnea del sueño la tenía uno como simplemente las personas que roncan, ya, no más, pero hasta ese punto de saber esas pausas en la respiración y ese posible riesgo que puedan tener de muerte súbita, entonces hace que se prendan aún más las alarmas en cuanto a lo que tiene que ver con el aumento de esta grasa abdominal. Total, Leo Nelson. Y ahí se verían muchas otras cosas. Por ejemplo, eso que decís, por ejemplo, del roncador. Lo que pasa es que roncar es el síntoma que le puede decir a uno que alguien tiene una apnea del sueño. Porque generalmente el que se da cuenta es el que duerme con esa persona. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen apnea del sueño, pero que duermen solos y no hay quien pueda detectar la manera como duerme y no se da cuenta que tiene apnea del sueño. Ese individuo simplemente se cansa mucho al otro día o pasa el día dormido, se sube a un bus y se queda dormido, o muchas veces les dan unos microsueños que en los accidentes de tránsito, que cuando van manejando un vehículo le da un microsueño, se duerme y pasan las catástrofes que ustedes ya saben que vienen ocurriendo en Medellín en los últimos días con mucha frecuencia en los accidentes de tránsito. Pero entonces mire que eso va mucho más allá del paseo. ¿Cierto? No solamente pensemos que cuando un individuo tiene un abdomen prominente es porque tiene un abdomen prominente y pare de contar, simplemente se ve feo. No, hay muchas cosas que se derivan de ahí que pueden generar problemas de salud muy importantes. Y eso es otra, yo insisto con eso, yo sé que a veces algunos podrán decir sistema tan cansón con eso, pero acuérdense que eso es otra pandemia. ¿Cierto? Yo siempre hago el símil con el COVID-19 que armó tanto escándalo, porque por fortuna parece que estamos superando en buena forma eso hasta ahora, no sabemos qué va a pasar después. Pero si esa pandemia nos causó escándalo, la pandemia de la obesidad central, de la enfermedad cardiovascular, de los problemas de enfermedades cerebrovasculares y demás, eso son nuestra pandemia que tenemos ahí y que muy poquitas bolas me da la impresión que le estamos parando a eso. Excelente, profe. Entonces, bueno, ahí entrenador y no entrenador, ahí tiene un elemento, un primer elemento clave como para ponerle atención a esto. Y bueno, profe, yo también diría que para cuidarse uno mismo y también los seres cercanos que uno tiene, porque a veces en casa de herrero cuchillo de palo, entonces uno también tiene que cuidar a sus seres más queridos. Y bueno, y ya si uno detecta que tienen ese ronquido, bueno, prender un poquito las alertas. Por aquí nos saluda Monsalve 4555, nos saluda. Buenas noches para ti, Monsalve, y bienvenido a este Instagram Live. Bueno, profe, en esta slide, pues, este hombre aquí tiene su grasita abdominal bien prominente, creo pues que acorde con lo que estamos hablando acá. Y aquí, profe, lo que en la actualidad llamarían un fofisano, o lo que coloquialmente fofisano, una persona que tiene su barriguita y que es delgado, o lo que coloquialmente llaman como el Wikipaper, pero tiene barriga el Wikipaper, coloquialmente en nuestro medio. Bueno, profe, aquí pues representado pues en esta imagen. La obesidad abdominal aumenta el riesgo de síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y de padecer eventos cardiovasculares como los infartos cardíacos y la enfermedad cerebrovascular. Espérame
Un momentico, profe, que aquí Gilbert Villa Zapata nos envía un saludo por Facebook. Saludos, Gilbert, y le dice que como siempre, excelente médico, profe. Entonces, profe, yo sí quisiera pasar este slide y que usted nos diga, nos ilustre sobre qué es eso del síndrome metabólico. Ok. Ya ese síndrome metabólico hubo un tiempo, incluso todavía existen personas que dicen que eso es una invención de las revistas para enfermar a las personas de algunas cosas, venderles después un tratamiento y enfermarlos de algo, ¿cierto? Hay algunos que piensan que eso es así. Pero hay un acuerdo en que un síndrome en medicina es cuando un conjunto de características se reúnen en las personas y uno les da un nombre respecto a algunos riesgos que incrementa. Entonces, el síndrome metabólico es cuando las personas cumplen 3 criterios de 5, ¿cierto? Entonces, un primer criterio es que tienen obesidad central u obesidad abdominal. Espere, profe, ahí, que vayan tomando nota las personas, los entrenadores, las personas que nos acompañan, que de pronto pueda ser este concepto no para ellos. Ajá. Ahora sí, profe, primero. Entonces, la primera característica, le voy a enumerar las 5 y que tenga al menos 3 de ellas. Entonces, uno es que tengan obesidad abdominal. O sea, el perímetro y medida por perímetro abdominal. O sea, coger un metro y colocarlo en la parte más estrecha del abdomen cuando se ve, o entre el reborde costal superior y la cresta ilíaca. ¿Cierto? No es como muchos lo hacen, que lo toman y que a la altura del ombligo o en la parte más prominente del abdomen. No, no es ahí. Se toma o en la parte más estrecha del abdomen, mirando a la persona de frente. Que en muchos se ve la parte más estrecha del abdomen, ahí se toma la medida. O la mejor manera de hacerlo es uno palpar el reborde costal, o sea, las que llaman las costillas falsas, en la parte lateral del cuerpo. Y se toca en la cresta ilíaca, o sea, ese hueso que hay ahí, se toca donde están las agarraderas sexuales, ahí abajito de esas agarraderas. Ahí la caderita. Exactamente, esa es la cresta ilíaca. Entonces, un punto intermedio de esos dos y por ahí pasan el metro. Entonces, si es un hombre latinoamericano, ese valor debiese ser menor de 90 centímetros. Si es de 90 centímetros o más, se habla de obesidad central o de obesidad visceral. Y si es una mujer, el valor son 80 centímetros. Punto de corte 80. 90 hombres, De 80 mujeres. 80 mujeres. De 80 o más ya hablamos de obesidad central. Entonces ese es el primer criterio. Segundo criterio, que tengan los triglicéridos elevados. ¿Cierto? Recuerden que una de las grasas que le miden a uno en el perfil lipídico son los triglicéridos. Entonces, que tengan triglicéridos elevados. ¿Qué significa triglicéridos elevados? Que los tengan por encima de 150 miligramos por decilitro. El tercer criterio es que tengan HDL bajo. Acuérdense que hay un colesterol que se llama colesterol bueno, que ese es un nombre probablemente inadecuado, pero para que nos entendamos, es el único colesterol que uno necesita alto. Cuando ese HDL está por debajo de 40, hablamos de que es un criterio de HDL bajo. ¿Listo? Entonces, ese es el tercero. El otro es que tengan aumento de la presión arterial sistólica, por encima de 140. Sí, perdón, de la presión arterial sistólica y diastólica, que esté por encima de 135, 85 milímetros de mercurio. Y el otro es que tengan una glicemia elevada. Entonces, si uno tiene al menos 3 de esos 5, se cumple el criterio de síndrome metabólico. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo un grupo de personas que tienen síndrome metabólico y lo comparo con un grupo de personas que no tienen síndrome metabólico, los que tienen síndrome metabólico tienen mayor probabilidad, uno, de volverse diabéticos y dos, de sufrir una enfermedad cardiovascular o una enfermedad cerebrovascular. Entonces, eso es lo del síndrome metabólico. Si ustedes lo ven, o si ustedes miran en sus familias cerca, van a ver que muchas personas de su familia o muchos cercanos a las familias que nosotros tenemos, o los amigos,
cumplen con esos criterios. Entonces, por eso es que y hoy en el mundo tenemos tantas personas diabéticas tipo 2. Recuerden que hay una diabetes tipo 1 que es cuando hay déficit de insulina, pero esta es cuando hay resistencia a la acción de la insulina, la tipo 2, que es por esa grasita que hay en el abdomen. Entonces tenemos mucha gente sufriendo de diabetes mellitus y en el futuro se espera un aumento muy importante de la gente con diabetes tipo 2. Básicamente por aumento de la obesidad y por aumento de la obesidad central. Y una cosa que no lo está ahí, pero que es bueno que la digamos, es que desafortunadamente este problema antes afectaba más a los hombres que a las mujeres, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la distribución de la grasa en pera y en manzana? Ujú. Los que teníamos obesidad central éramos los hombres, mucho más que las mujeres. Pero con los cambios de la forma de vida de las mujeres, que cada vez se parece más a los hombres, las mujeres son bastante sedentarias, la alimentación es bastante inadecuada, el consumo de licor y demás se ha aumentado mucho. Entonces las mujeres hoy tienen casi al mismo nivel y en algunas circunstancias más alto la obesidad central comparada con los hombres. Entonces eso que ahí aumenta el riesgo de, como ya lo dijimos, de infartos cardíacos, de enfermedad cerebrovascular y todas esas cosas. Y lo que yo siempre he pensado, no sé si ustedes comparten lo que les voy a decir, pero una cosa es cuando uno no ha sufrido un padecimiento de esos y otra cosa es cuando uno lo sufrió, ¿cierto? Yo sé que porque eso me tocó y todavía lo veo, que cuando la gente no ha tenido un evento, siempre dice, de algo me tengo que morir. Ujú. Cuando no le da un infarto, por ejemplo, o cuando no le ha dado una trombosis cerebral. Otra cosa, yo siempre pienso, cuando uno le da un infarto, le da una trombosis cerebral y uno se muere en el acto, o sea, lo que la gente llama un infarto fulminante o una cosa de esas, vaya y venga. Lo lloran a uno 3 días o 9 días o 15 días o un mes y después Sunshine se acabó y el sufrimiento va disminuyendo a medida que el tiempo pasa. Otra cosa es cuando a mí me da un infarto cardíaco y quedo vivo y quedo con una falla cardíaca. Que muevo una oreja y me asfixio. Me paro y me asfixio. Veo una película medianamente emocionante y me duele el pecho. Mm. O que me dio un derrame cerebral o una trombosis cerebral y quedo con un lado del cuerpo paralizado. Sí. Entonces, eso es otra cosa, ¿cierto? Eso es otra cosa. Entonces, la idea es que nosotros podamos prevenir esas cosas. El riesgo no va a ser cero, pero sí bajar el riesgo todo lo que podamos. Y una de las formas que podemos lograr eso es bajando la cantidad de personas que desarrollan obesidad abdominal. ¿Cierto? Más que obesidad es disminuir el riesgo de obesidad abdominal, que es la que mayor riesgo cardiovascular produce. Entonces eso, don Nelson, es más o menos lo que ese slide quería transmitir a las personas. Excelente, profe. Ahí ya hay entrenador o no entrenador, usted tomó nota de estos 5 tips que nos dio el profe como para identificar ese síndrome metabólico y usted, si hace intervención a nivel individual o a nivel grupal, pueda llevarse esta información que le sirve en el campo, que le sirve en su territorio para que usted pueda realizar unas buenas intervenciones y recuerde que prima enormemente la salud de las personas y por qué no, profe, también del círculo más cercano a nosotros. Bueno, saludamos a Alan Steve Vanegas, nos saluda por Facebook, profe, y por aquí Hola, Alan. Edwin Gallego 21 nos deja una preguntita. ¿Es cierto que tener diabetes ya aplica para tener síndrome metabólico? No, realmente no. Lo que pasa es que, a ver, Edwin, lo que pasa es que la mayoría de las personas con diabetes, pero ojo, las diabéticas tipo 2. ¿Listo? Les insisto, hay una diabetes mellitus, hay que colocarle el apellido diabetes mellitus porque hay otra diabetes que se llama diabetes insípida. La diabetes mellitus, que tiene que ver con el azúcar o con los carbohidratos, hay tipo 1 y hay tipo 2. La tipo 1 es cuando hay un déficit de insulina, o sea, el cuerpo no produce insulina porque el páncreas se dañó por alguna razón, que eso es más frecuente en los niños.
Y está la diabetes tipo 2, que el páncreas sí produce insulina, pero esa insulina no produce su acción en los tejidos en forma adecuada. Entonces el azúcar, en vez de entrar a las células, se queda circulando en la sangre. Por eso es que el azúcar, la glicemia, cuando uno le mide la glicemia de diabético tipo 2, el azúcar está en las nubes. Entonces, yo puedo tener una persona que es diabética, tiene diabetes mellitus tipo 1 y no tiene síndrome metabólico, o por lo menos no cumple con esos criterios. O puedo tener diabéticos tipo 2, que son raros, algunos de ellos, que no cumplen con las características de un paciente con esas características, no son obesos, no son sedentarios, que tienen una carga genética muy importante y tienen, por ejemplo, un daño en los receptores de insulina en las células, pero no son obesos ni esas carretas. Entonces, no necesariamente un individuo diabético tiene que tener síndrome metabólico. Pero recuerden que lo que les acabamos de decir, la mayor utilidad de yo detectar a alguien con síndrome metabólico no es para enfermarlo, sino es para decirle, usted tiene más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 o usted tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad cardíaca. ¿Cierto? Básicamente esa es la utilidad que tiene eso. Excelente, profe. Bueno, aquí nos pregunta Edwin otra vez, Edwin Gallego 21 nos pregunta si utilizar el score de Framingham es útil. Sí, Edwin, siquiera, muy buena tu pregunta, muy buena. Sí, vea, el score de Framingham tiene un gran mérito. El que dice Edwin, para los que no lo conocen, el score de Framingham es un puntaje para predecir el riesgo cardiovascular. Y me da la impresión, o por lo menos no tengo conocimiento de un estudio más largo que el ser humano haya hecho en su historia que el estudio de Framingham. El estudio de Framingham empezó en una ciudad en Estados Unidos que se llama Seattle. O sea, pues en deletreado. Ahí en esa ciudad, ese estudio empezó en 1948. O sea, del 48 al 2000 son 52 y para acá son 74 años. Y ese estudio todavía está en curso. Si no me fallan los cálculos, ese estudio va en la cuarta generación. O sea, primero entraron la población de esa ciudad, que era alrededor de 5.000 o 6.000 personas en el momento que el estudio empezó. Después ingresaron los hijos de esa generación, después los hijos de esa generación, y después los hijos de los hijos de los hijos de esa generación. O sea que ese estudio va por la cuarta generación. Y es el estudio más grande y más largo que hay sobre el cardiovascular en el mundo. Y eso tiene una fórmula para hacer ese cálculo, que ustedes la pueden buscar incluso en internet, en Google, le colocan score de Framingham, y ahí encuentran las calculadoras, y él les predice el riesgo cardiovascular a 5, pero sobre todo a 10 años. O sea, ¿cuál es la probabilidad que alguien tiene de salir una enfermedad cardiovascular? Y hay una fórmula que está, digamos, la modulada para la población colombiana. Entonces, ese score no es infalible, él se equivoca, ¿cierto? Él se equivoca, porque las condiciones van cambiando. La población que había en Framingham, en esa ciudad, perdón, en Seattle en 1950, 1970, seguramente no es la misma que existe hoy en el mundo y en Colombia. Pero digamos que es el mejor predictor de riesgo cardiovascular que tenemos en el mundo. Hay otro europeo que también es bueno, pero digamos que el Framingham es el que más mérito tiene porque todo lo que hoy conocemos de riesgo cardiovascular se ha derivado del estudio de Framingham. Entonces, viejo Edwin, gracias por tu pregunta y sí es útil utilizarlo. Excelente, bueno, gracias a Edwin y bueno, aquí nos amplía un poquito más el panorama y nos entra a reforzar con esos 5 tips, profe, que usted nos dio. Entonces, aquí como yo siempre lo llamo, lo he venido llamando últimamente, estamos en este mini curso, en esta mini clase, donde usted puede aprender de manera práctica, de manera sencilla y lo que queremos a través de estos lives desde Educas Formación es darle a usted la mejor evidencia y que usted pueda ir a sus grupos, a intervenirlos con sus personalizados, con los grupos que tiene bajo su guía. Bueno, profe, entonces continuamos aquí.
Nos dice este slide que existe una asociación directa entre el peso, el índice de masa corporal y la grasa visceral. Sí. Ese, Nelson y compañeros, eso es interesante para la población general, ¿cierto? Ojo, eso no aplica para población deportista. Para deportistas no. Porque hay un grupo de deportistas, por ejemplo, los que hacen halterofilia, o los que hacen fisicoculturismo, o los que hacen sumo en Japón, que son individuos, o los que hacen lanzamiento de bala en atletismo, que son individuos de pesos altos, de índices de masa corporal bastante altos, pero que probablemente la grasa visceral puede que no sea tan alta, o el porcentaje de grasa no sea tan alto. Entonces, esa relación directa entre peso, índice de masa corporal y grasa visceral aplica para la población general, que no es deportista. ¿Y qué significa relación directa? Una relación o una correlación, hagan de cuenta que yo cojo una coordenada, un sistema de coordenadas, donde hay un eje X, un eje Y, perdón, y un eje X, y en cualquiera de los dos ejes yo coloco el índice de masa corporal y en el otro eje, por ejemplo, coloco la grasa visceral. Y uno de los puntos de esos valores. Entonces, ¿qué significa esa asociación directa? Que cuando yo comienzo a graficar, a medida que se aumenta el índice de masa corporal, se aumenta la grasa visceral y se aumenta el peso del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces yo casi que podría decir que si yo me encuentro a un individuo con un índice de masa corporal de 38 y es un individuo de la población general, con gran probabilidad de acierto, puedo decir que ese individuo tiene un incremento de la grasa visceral. Entonces, cuando aumenta el uno, aumenta el otro. Y cuando se reduce el uno, se reduce el otro. ¿Cierto? Entonces, eso significa eso. ¿Por qué los digo? Porque hay veces en algunas partes, creo que no es el caso de Medellín, pero hay algunas partes alejadas de la geografía nacional donde hay herramientas que no tenemos. Entonces, por ejemplo, no hay una báscula de bioimpedancia, no hay un plicómetro para medir los pliegues de grasa, yo qué sé. Entonces, una manera de uno poder predecir si tiene un aumento de la grasa visceral es calcular el índice de masa corporal. Entonces, simplemente le mido la talla, le mido el peso, aplico la formulita para hallar el índice de masa corporal y si está elevado, casi con seguridad puedo decir que tiene un aumento también de la grasa visceral. Entonces, a eso se refiere eso. O sea, hay una relación de lo uno con lo otro. Y que también aplica para los tratamientos o para las intervenciones. Cuando yo logro que una persona pierda peso, muy probablemente voy a lograr que pierda grasa visceral también, ¿cierto? Aunque esa relación, ahorita hablamos un poquitico más de eso, esa relación no es tan directa, pero sí se puede ver que cuando alguien pierde peso, su grasa visceral también se reduce. La magnitud es a lo que me refiero, que cuando yo pierdo peso, la magnitud de la pérdida de grasa visceral puede que no sea tan alta, pero si la relación directa sí se mantiene. Excelente, profe. Bueno, y aquí de lo que usted nos hablaba hace poquito, en este slide, el exceso de grasa visceral abdominal se considera una enfermedad crónica no transmisible. Ahí con la imagen de las pastillitas, profe, y yo creería que de todo lo que nos ha dicho, este es un punto de los más importantes. Claro, sí, porque es importante tener en cuenta eso, porque es que de alguna forma hay un movimiento en algunas partes del mundo y en algunas personas, en algunas áreas, donde se quiere minimizar la importancia que tiene la obesidad y que tiene la obesidad central. Entonces se dice que eso es un problema de aceptación, que es que hay individuos con obesidad que son querendones, que son bonachones, que son muy queridos, que son muy formales. Hay un montón de carretas que se intentan agregar ahí y se le quita importancia al problema de salud que eso tiene. Entonces, en vista de eso, la Organización Mundial de la Salud y las entidades a nivel mundial que regulan este cuento,
encontraron las razones para decir que tener obesidad abdominal o obesidad visceral se comporta como una enfermedad crónica no transmisible. O sea, es como tener hipertensión arterial, como tener diabetes mellitus, como tener osteoporosis. La obesidad abdominal, dentro de las obesidades, es una enfermedad crónica no transmisible. O sea, eso no es tan sencillo como decir simplemente, por eso, y aquí también aplica, que no es un problema meramente estético. Eso es un problema de salud con todas las de la ley, porque aumenta el riesgo de muerte prematura, aumenta el riesgo de algunos cánceres, aumenta el riesgo de alteraciones del estado de humor, depresión, ansiedad, estrés, ese tipo de cosas. O sea, tiene muchos trastornos que se puedan derivar de este. Entonces, por eso hoy se considera una enfermedad crónica no transmisible. Entonces es muy importante tener en cuenta, profe, y yo diría también que saberse acercar o referirnos a las personas que puedan tener algún grado de obesidad, porque habría que manejar los contactos para que se puedan ir sumando a un tratamiento. Sí, total, viejo Nelson, claro. Y que no es un tratamiento fácil. De pronto ahorita hablamos un poquitico más adelante de ello, pero que no es un tratamiento fácil. Y que se hacen los tratamientos y los tratamientos fallan. Y se vuelven a hacer y vuelven a fallar. Y que mantenerlos en el tiempo cuando funcionan inicialmente, no es fácil mantener los resultados en el tiempo. La mayoría de la gente que tiene obesidad y que tiene obesidad central, su problema recae. Entonces, de acuerdo, entonces hay que darle el tratamiento que esto merece, ¿cierto? Eso no es tan sencillo como decirle a alguien tenés que hacer ejercicio, como decirle a alguien tenés que alimentarte bien, eso no es tan sencillo como eso. Casi siempre todas las personas que tienen obesidad y que tienen obesidad visceral o abdominal requieren el concurso o que un equipo de profesionales participen en su tratamiento. Y la familia es muy importante. Y el grupo de amigos es clave, porque estas personas sufren mucho de bullying. Y ustedes han visto el bullying, lo que puede desencadenar en las personas. Sin mal no estoy, me he dado cuenta en los últimos 15 días o 20 días en Colombia, ha habido 2 niños, por lo menos conocidos, que por el bullying terminaron suicidándose. Entonces las personas con obesidad terminan siendo producto de bullying en muchas ocasiones y en muchas terminan siendo discriminados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ese tratamiento es muy importante. Ahí tiene que haber psicólogo, ahí tiene que haber médico, ahí tiene que haber nutricionista, ahí tiene que estar ustedes, los entrenadores tienen que estar ahí. Ustedes son parte clave de ese paseo. Profe, una pregunta aquí. ¿También no sería hacer bullying, por ejemplo, que venga una persona con obesidad y uno como entrenador, mejor dicho, como diríamos, está gordito, entonces hay que darle más duro, hay que ponerle los famosos Tabata, los famosos esos métodos últimos que se han inventado y prácticamente que agrediendo a la persona y porque tiene que hacer más, porque tiene que rebajar. Sí, claro, John Nelson, estamos de acuerdo. Yo no sé si eso se llamará bullying, pero sí se corren riesgos. Porque el hecho de que yo ponga, por ejemplo, un individuo con obesidad y obesidad abdominal, yo lo ponga a hacer Tabata, que está dentro de los entrenamientos de alta intensidad, que tienen mucho impacto, puede generar un montón de lesiones articulares, problemas en las rodillas, problemas en los tobillos, la columna lumbar, entonces el movimiento, el dolor, los famosos DOMS, el riesgo cardiovascular que se deriva de eso, la fatiga y el riesgo de que las personas abandonen. Acuérdense que las personas, la mayoría, ojo que no estamos hablando de todo el mundo, pero sí la mayoría de las personas no están dispuestas a sufrir mientras hacen ejercicio. El sufrimiento lo tienen unos pocos, pero se tiende a generalizar que todo el mundo quiere ir a hacer ejercicio a que le den varilla y no es verdad. Una de Sí. las principales causas de pérdida de la adherencia a la actividad física del ejercicio es esa, es que me ponen a sufrir. Y yo no estoy dispuesto ni a sufrir ni a que me duela. La mayoría de la gente no va a
cuando hace el ejercicio. Exactamente. Entonces, punto importante a tener en cuenta. Bueno, profe, y quienes nos acompañan acá, para que tome nota atenta de los pilares fundamentales en el tratamiento de personas con exceso de grasa abdominal, para que se lo lleve a usted a sus clases, se lo lleve allá donde está realizando el entrenamiento personalizado y le pueda decir a las personas, "Vea, es que si queremos que esto nos funcione, vamos a tener en cuenta estos pilares y también tener en cuenta un punto muy importante que nos dijo el profe ahorita, el trabajo inter o multidisciplinario. Profe, los pilares fundamentales del tratamiento de las personas con exceso de grasa abdominal. Sí, ese tratamiento, muchachos, compañeros, son los mismos que hay para las personas con obesidad normal, no la obesidad visceral, sino la obesidad de la que hablamos en algunos lives anteriores. O sea, es muy importante la alimentación, clave. O sea, una dieta o un plan alimentario hipocalórico es muy importante. Casi que si eso no se logra, los beneficios van a ser pocos. Pero aquí, por fortuna, hay unos beneficios mayores comparados que con el individuo con obesidad general o global. Los individuos que cuando hay estudios y hay metaanálisis que comparan dieta hipocalórica versus no hacer nada. O sea, el individuo sigue llevando su vida común y corriente. Y le miden la grasa visceral. Ahí, cuando la gente hace un plan alimentario adecuado y lo compara contra no hacer nada, los que hacen el plan alimentario o la dieta hipocalórica disminuye la grasa visceral. ¿Listo? Entonces, la dieta sirve, comparada con nada. Cuando se compara el ejercicio, acuérdense que el ejercicio, en la persona que tiene una obesidad global, al ejercicio no le va muy bien. En cambio, en la obesidad visceral le va mucho mejor. Hay estudios donde muestran individuos que hacen ejercicio, ahorita hablamos de cuál ejercicio, que hacen ejercicio y lo comparan con individuos que hacen su vida normal. Siguen comiendo lo mismo, siguen sedentarios igual, comiendo chunchurri y demás. Los individuos que hacen ejercicio sin hacer dieta, el ejercicio les reduce en forma importante la grasa visceral. Entonces, Entonces, profe, estos queridos amiguitos tienen futuro. sí, claro, claro, Esa claro. grasita visceral con el ejercicio, qué pena, profe, con el ejercicio baja, pero no las personas que tienen, como usted nos dice, la obesidad total, pues ya sin entrar a lo visceral. Claro, eso le va menos bien, ¿cierto? ¿Qué Uh-huh. le estoy queriendo decir con eso? Que la grasa visceral disminuye con el ejercicio independientemente de que el individuo haga un plan alimentario o una dieta hipocalórica. O sea, el ejercicio sí sirve para bajar grasa visceral. Y así el Uh-huh. individuo no pierda peso, ojo con eso, así el individuo no pierda peso, se da disminución de la grasa visceral. Excelente. Entonces, ojo, por eso es que les hemos insistido muchas veces y nosotros también nos vemos cansones con eso. Es que a las personas hay que medirlas, hay que evaluarlas. Cuando usted coja a un individuo que usted lo está hablando por primera vez, tómese el tiempo, péselo, tómele la talla, calcule el índice de masa corporal, calcúlele o tómele bien, que eso es fácil de hacer, el perímetro abdominal, y consígase una báscula, que esas básculas son relativamente baratas, de bioimpedancia, que es un método sencillo y rápido de evaluar a las personas, que no es muy preciso, pero que si vos evaluas al mismo individuo con la misma herramienta todas las veces, sí te da una idea de si el individuo está mejorando o no está mejorando. Uh-huh. Si vos impedancia te da el porcentaje de grasa y te da el porcentaje de masa muscular. Y te lo da rápido, eso se demora 30 segundos para calcular eso. Y no tienes que estar midiendo los pliegues cutáneos, que son un poquitico más elaborados, tienen un margen de error más alto y toda la carreta. Si yo evalúo a las personas, así el individuo en el tiempo siempre me diga, no es que sigo pesando 86 kilos, 86 kilos, 86 kilos, 86 kilos todas las veces.
Pero si usted le midió la composición corporal, le midió el perímetro abdominal, es muy probable que usted logre ver que la composición corporal ha variado. O sea, la masa muscular seguramente va a aumentar, el porcentaje de grasa corporal total es posible que disminuya, y la grasa abdominal medida por perímetro abdominal muy seguramente va a bajar. Entonces, ojo con eso. El ejercicio y la dieta disminuyen la grasa visceral independiente de otras variables que el individuo cumpla o no. Entonces, eso es clave. Pero lo más importante, insistimos en eso, dieta hipocalórica y ejercicio. ¿Listo? Ambas funcionan. Y en ese mismo estudio compararon los individuos que hacían ejercicio con los individuos que hacían dieta. Listo, los compararon a ellos a ver cuál le iba mejor con la grasa visceral. Y las diferencias fueron pocas. ¿Cierto? Ambas intervenciones lograron disminuir en magnitudes semejantes la grasa visceral. ¿Listo? Ambas lo logran bien. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Yo no sé, Nelson, si más adelante hablemos del tipo de ejercicio, o lo adelantamos de una Sí, vez, pero sí, ok, es este nuestro slide siguiente. Y bueno, profe, tema polémico, tema que siempre llama mucho la atención, como lo hemos ya hablado en varios lives, Educas, ejercicio de fuerza y ejercicio cardiovascular, se viene escuchando entre entrenadores, No, es que no pongamos a la persona a perder media hora haciendo cardio en una banda o en una elíptica. ¿Qué nos dice, profe, la evidencia sobre este dilema? sí, Nelson, ese era el que tenía ganas de hablar, pero vea que ahí está ya el slide. Yo me voy a adelantar, pero es ese. Lo que pasa es que seguimos viendo un movimiento que yo no sé de dónde sale, ni cuáles son sus intenciones, ni nada de esas carretas, realmente no lo sé, pero que sí le dicen a las personas lo que Nelson acaba de decir, le dicen a las personas, no perdas el tiempo haciendo 40 minutos de ejercicio aeróbico o 30 minutos de ejercicio aeróbico, mejoras esto, y le muestran entrenamiento de fuerza. Queriéndole decir que el entrenamiento de fuerza es superior al entrenamiento aeróbico para bajar la grasa visceral, ¿cierto? Y eso no es cierto, por lo menos a la luz de la evidencia científica no es cierto. Los estudios que hay hoy muestran ejercicio aeróbico versus nada. El ejercicio aeróbico es superior a nada para mejorar la grasa visceral. ¿De acuerdo? Ejercicio de fuerza versus nada. El ejercicio de fuerza es superior a nada para mejorar la grasa visceral. Ejercicio aeróbico versus ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico es superior al ejercicio de fuerza para mejorar la grasa visceral. O sea, yo espero que ustedes, muchachos, no se coman ese cuento que hay por ahí andando y no le quiten los beneficios a las personas de que si tienen obesidad visceral, el ejercicio aeróbico hay que hacerlo sí o sí, a no ser que esa persona o no le guste o tenga una contraindicación para hacerlo. Que es bastante difícil uno encontrarse a alguien que tenga una contraindicación absoluta para hacer ejercicio aeróbico. Bastante difícil encontrarlo. Entonces, no le quiten ese beneficio. Y otra cosa muy importante, compararon ejercicio combinado, fuerza más ejercicio aeróbico, comparado con ejercicio aeróbico solo, superior el ejercicio combinado, y de lejos. Ejercicio combinado, fuerza más aeróbico, comparado versus ejercicio de fuerza, superior al ejercicio combinado, y de lejos. O sea, a la gente no hay que recomendarle que haga ese ejercicio de fuerza solo. Hay que recomendarle, primero, si va a hacer ejercicio, prefiera hacer ejercicio combinado. O sea, que combine ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos. Esa debería ser la primera recomendación que nosotros le hagamos a una persona de esas. Si no te gusta el trabajo de fuerza, vamos a pararte horas porque es tu salud y es tu cuerpo, entonces deberéis preferir el ejercicio aeróbico. Excelente, profe. Bueno, profe, aquí tenemos
Yo creo que fue la luz. Ah, profe, no. Aquí igual sigue aquí en la transmisión, profe. No, Aquí está conectadito. Listo, profe. Nos dice Gildeman Palacio, saludos para Gildeman, tiempos de ejercicio, me imagino que es el ejercicio aeróbico, tiempos de ejercicio aeróbico versus ejercicio de fuerza. Me imagino que debe ser el tiempo pues de ejecución. sí. La mayoría de los ejercicios del ejercicio aeróbico, para que tenga algún beneficio, deben ser generalmente ejercicios, las sesiones deben ser largas. Cuando digo largas, deben ser sesiones de más de ojalá mayores de 40 minutos de ejercicio aeróbico. Y los ejercicios de fuerza, para que tengan alguna utilidad, deberían generalmente de 6 a 8 ejercicios. La mayoría de los estudios están hechos con 3 series, 4 series, generalmente entre 8 y 12, 8 y 15 repeticiones. Generalmente es como se hacen. Y trabajando en los grupos musculares grandes. Cuádriceps, isquiosurales, músculos abdominales, erectores de columna, flexores de codo, extensores de codo, esos músculos. Y Excelente. generalmente trabaja con 3 sesiones semanales, la mayoría de los estudios, pero hay estudios que muestran que cuando se trabajan 4 o 5 sesiones a la semana de ejercicio aeróbico, los resultados son mejores. Excelente, profe. Entonces, Gildeman nos da las gracias, profe, y esperamos, pues, Gildeman, que haya tomado notica, como yo también lo he hecho por aquí, y todos los entrenadores me imagino que también, para que se llenen estos elementos prácticos para su quehacer. Profe, Nubiarelli nos pregunta, ¿qué incidencia tienen las personas con el hígado graso para el síndrome metabólico? Pero, Nelson, repetime la pregunta que me perdí en la primera parte. ¿Qué incidencia ¿Qué aquí? incidencia tiene las personas con el hígado graso para el síndrome metabólico? Ah, claro, total. Sí, lo que pasa es que el hígado graso digamos que es una consecuencia o es un trastorno de la salud más generado por el consumo excesivo de carbohidratos simples. O sea, el consumo de gaseosas, el consumo de alimentos ultraprocesados, el consumo de las parvas, del azúcar refinada. Ese tipo de alimentación incrementa el riesgo de tener hígado graso. Y las personas que son o que tienen obesidad abdominal y que cumplen con los criterios de síndrome metabólico tienen más riesgo de tener hígado graso. Bueno, ¿y el hígado graso qué problema tiene? Que el hígado graso aumenta el riesgo de tener problemas del colesterol, aumenta el riesgo de ser diabético, aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta el riesgo de tener enfermedad hepática. Enfermedad hepática es que hagan cirrosis hepática no alcohólica. Acuérdense que a uno le puede dar cirrosis. Cirrosis es que las células del hígado se destruyen y se forma como una cicatriz. Queda un pegote ahí, una cicatriz. Se destruye el hígado. Entonces, a uno le puede dar cirrosis por varias formas, pero las más frecuentes son o por consumo excesivo de alcohol. O sea, los individuos alcohólicos, muchos terminan falleciendo por cirrosis. Otro por infecciones. Hay algunas infecciones que pueden terminar en cirrosis. Y la otra es por hígado graso. Entonces, esa es la dificultad que tienen. No sé, Nubia, nos cuentas si te quedó más o menos claro la explicación que te dimos. Excelente, profe. Bueno, profe, ya son las 9 de la noche. Tema extenso, tema interesante, como el que siempre nos trae profe y el que siempre nos habla en estos lives educas. Este tema, profe, estuvo muy chévere, estuvo muy entretenido porque tuvimos varios puntos claves y como usted nos dijo al iniciar, lo estético también se vale, pero la salud es lo que debe primar por encima de todo. Bueno, profe, ya para irnos a descansar, para dejarlo descansar, para que tome agüita, puntos claves y recomendaciones para entrenadores y no entrenadores. Puntos clave es que abran los ojos y no nos hagamos los locos. Estamos viendo caminar al frente de nosotros las personas con obesidad abdominal. ¿Cierto? Muchas veces no necesitan ni metro para detectarlos. A ojos se ven. Uh-huh. Y están los hombres, están las mujeres y hay niños ya con ese problema también. ¿Listo?
Entonces, si usted lo detecta, arrímesele y dígale a esa persona los riesgos que está corriendo y que eso tiene tratamiento. ¿De acuerdo? Cuando eso pase, apóyese en profesionales que le ayuden para que ese individuo salga mejor librado. Ese individuo necesariamente necesita una evaluación nutricional, necesariamente. Ese individuo necesita un plan de ejercicio adecuado. Y hay que buscar las estrategias para que ese individuo se adhiera y quiera arrancar a hacer ejercicio. Que eso hay veces es lo más difícil. Es lograr que alguien que tiene un problema reconozca que tiene un problema y haga algo para mejorar el problema. Eso es muy complicado. Hay veces uno lleva sorpresas, gente que tiene problemas como este del que estamos hablando, y 2, 3, 5, 10, 15 años después, caen en la cuenta, algo en su cerebro hace un clic, yo no sé en dónde, y terminan haciendo lo que había que hacer 5, 10 o 15 años antes. La idea es que lo hagan lo más pronto posible, porque mientras más tiempo pase con ese problema, más dificultades para su salud va a haber. Entonces no nos hagamos locos con esas personas, intentemos ayudar, que ellos hay manera de ayudarles. Y recuerden, los pilares fundamentales: alimentación adecuada, dieta hipocalórica para ellos, ejercicio y ejercicio combinado. Esto es lo óptimo para esas personas. Muy bien, excelentes recomendaciones, profe, y también excelente a todas las personas que nos acompañaron en este Instagram Live Educas. No queda más que agradecerles sus preguntas, sus intervenciones y sus comentarios. Bueno, feliz noche, profe, feliz descanso y feliz noche para todos los que nos acompañaron y nos vemos dentro de 8 días en otro Live Educas. Feliz noche y hasta pronto. Nelson, compañeros, feliz noche, gracias por estar por acá, un abrazo.